Estimada comunidad educativa del Colegio Presidente José Manuel Balmaceda, el día de hoy es muy especial, pues vamos a reconstruir la historia de nuestro colegio. Esto está enmarcado en la educación pública, patrimonio vivo de Rancagua, conectada dentro del Plan de Formación Ciudadana. Entonces, hoy, viernes 24 de mayo del 2024, voy a relatarle la historia de cómo llegamos a ser el colegio que hoy somos. El vínculo que tiene la escuela con todas estas entidades. Nuestra escuela antaño era una escuela rural que recibió el nombre de Escuela G478 y tiene vinculación en sus inicios con el Fondo Santa Elena, con el Fondo Santa Carlota, con la escuela que estaba en la Escuela 31 que estaba ubicado en Avenida Baquedano y con el Instituto de Educación Rural. Vamos a partir primero por el fondo, como dice aquí, Santa Carlota. Este fondo estaba ubicado en el sector La Gloria. Su primer dueño fue el señor Marcial Vergara, quien arrendó luego a un señor de apellido Cotera. Finalmente, este fondo fue vendido a la señorita, porque ella era señorita, Cristina de Pablo, que era una familia española. En ese entonces, Misia Cristina, como así se les señalaba, fue una mujer soltera, que con el paso de los años ella no se pudo hacer cargo de este fondo, lo arrienda y finalmente es vendido el terreno y la casa patronal es abandonada. Este fondo Santa Carlota está ubicada justamente en la esquina que tenemos nosotros de la calle de la avenida Salvador Allende con Santa Elena. Eh, Sus actividades siempre fueron agrícolas, pero principalmente vitivinícola, producción de vino. Aquí hay algunas fotos donde yo les muestro que fue sacado de un documental, el único archivo que queda, digamos, abierto del año 2014. Este era el sector de la bodega, como se señala aquí, la parte trasera de la casa patronal, perdón, y el corredor y jardín de la casa principal. Ahora les voy a contar la historia del Fondo Santa Elena. La dueña de este fondo era también señorita Victoria Vicuña, quien a todos también le señalaban o se dirigían a ella como Misia Victoria. Ella fallece y como no tiene herederos, ella no tuvo hijos, no tenía hermanos, no había heredero, ella lo que hace es que queda la tierra y pasa este terreno de este fondo Santa Elena, pasa al Estado. Con los años, este terreno, después de que pasa a hacerse cargo el Estado, lo toma en ese entonces la CORA, que era la Corporación de Reforma Agraria. Esta reforma agraria sucede bajo la presidencia del señor Jorge Alessandri y además estaba en el ámbito eclesiástico el cardenal José María Caro, que tenían mucha influencia en el aspecto social en aquel entonces. Por lo tanto, tal como les señalo, fallece la señorita Victoria o Misia Victoria Vicuña, que no hay heredero, ya sabemos que se hace cargo el Estado, viene esta reforma agraria chilena, y entre los años 1959 y 1960 es que esta reforma agraria hace que se divida este terreno del sector Santa Elena en 20 parcelas, en donde posteriormente se construye el Instituto Rural, el Instituto de Educación Rural. El terreno específico donde está hoy día nuestro colegio era un sector de beneficencia de bien común de los parceleros. ¿Qué sucede en este intertanto? Ya una vez que se han dividido estas 20 parcelas,
aquí al lado de nuestro colegio, se construye lo que fue el Instituto de Educación Rural, donde acogía a varones adultos que quisieran continuar sus estudios, venían de todas partes de Chile, estudiaban en este instituto rural hasta cierta etapa de escolaridad y enseguida ellos se iban a la escuela agrícola de Hospital para terminar sus estudios e incluso posteriormente irse a la universidad. Por eso es que tiene vinculación. Estos estudiantes que yo muestro aquí de manera simbólica, porque recuerden que eran solo varones adultos, de todo Chile estudian en este instituto rural y de aquí del instituto rural se van a la escuela agrícola de Hospital a concluir sus estudios y luego seguir en la universidad. Quedando este terreno del Instituto de Educación Rural, cuando ya estuvo todo parcelado y se empezaron a hacer otros proyectos, esta organización de parceleros le encomienda a la corredora de propiedades cercanos a 1978 o 79, a la corredora de propiedades Julia Valenzuela, que se haga cargo de la promoción y venta de este Instituto de Educación Rural. Finalmente es ella la que compra esta propiedad y este terreno, siendo la actual dueña. ¿Qué sucede ahora con la escuela 31 que yo le decía que estaba en Avenida Baquedano? En aquel entonces los estudiantes de este sector La Gloria, específicamente hablo del sector La Gloria, estos estudiantes iban a estudiar a una escuela que le llamaban en aquel entonces la Comarsa, que quedaba ubicada en el sector de la avenida Coque, donde hoy día está el Parque Coque. Esta escuela era muy pequeña y se cierra, deja de funcionar y todos estos estudiantes se van entonces a estudiar a la escuela que en ese entonces se llamaba Escuela 31, que estaba ubicado en Avenida Baquedano, justo al lado donde está hoy el regimiento del Ejército de Aviación. En aquel entonces, recordemos que todo este sector Santa Elena, La Gloria, Avenida Salvador Allende, no era asfaltado. Por lo tanto, tal como se muestra este escolar de manera simbólica, estos estudiantes debían de caminar para ir al colegio por el camino del Trapiche o por el camino que tenemos aquí de Salvador Allende para poder llegar al colegio, ya sea la Comarsa o la Escuela 31. Estamos hablando muchos años atrás. Ahora viene la historia del vínculo de la Escuela 31, tal como se señala aquí. Esta escuela está ubicada, como ya les dije, en Avenida Baquedano, donde está el actual regimiento de aviación. ¿Qué sucede? Todas las familias que pertenecían a este sector La Gloria toman la decisión de, obviamente, educar a sus niños y mandan entonces a estudiar a sus hijos e hijas, incluyendo los parceleros, a sus niños y niñas a la escuela 31. Pero para el golpe militar, como tal como se señala aquí, para el golpe militar, los militares se toman este colegio, ¿ya? Lo que hoy es el ejército, físicamente hoy día donde está el regimiento. Se destruye esta escuela con los años y bueno, ahí se agranda el ejército de aviación. Y allí entonces estos estudiantes deben ser trasladados a distintos lugares o reubicados en distintos establecimientos educacionales. Es así entonces que estos estudiantes que estaban en la escuela 31 en Avenida Baquedano se vienen a este sector de la Gloria Santa Elena. ¿Y qué sucede allí? Que el Instituto de Educación Rural, en principio, siendo muy pocos niños, le facilitan una sala a estos estudiantes junto a un profesor que se llamaba este señor
Orlando Clavero Reyes. Pero ahí están solo un tiempito en esta sala en el Instituto Rural, en Educación Rural, tan solo un tiempo. Pero de ahí, tal como les había hablado del Fundo Santa Elena, que estamos aquí, ¿verdad? Y le había hablado del Fundo Santa Carlota, Misia Victoria, dándose cuenta que es necesario que los alumnos, estos estudiantes, tengan una casa o un lugar más amplio donde estudiar, tal como dice aquí, entonces Misia Victoria decide facilitarles un espacio dentro de la casa patronal. Y ella, que lo que hace, facilita esta pequeña salita que está aquí, esto es parte del fondo, ¿verdad? Aquí, que la estoy encerrando, esa pequeña casa que tenía solo 2 piezas y el baño. Entonces, ¿qué sucede? Allí el profesor, que yo voy a subrayar aquí, el señor Orlando Clavero Reyes, que es trasladado de la escuela 31 con estos pequeños chiquititos a este sector, hace clases junto con la profesora Verónica Peralta Rojas. Y ellos empiezan a hacer clases en esta casa a los niños y niñas del sector La Gloria y Santa Elena en el Fundo Santa Carlota. Aquí tenemos una foto ya más amplia. Esta era la casa aledaña a la casa patronal, donde había, como les dije, 2 piezas, el baño, y los primeros que llegaron a hacer clase aquí fue, tengo aquí la foto del profesor Orlando Clavero Reyes, junto a la profesora Verónica, quienes asumen, como les digo yo, los inicios de lo que es la escuela al día de hoy. La señora Verónica deja la docencia, se retira, ellos hacen clases varios años juntos, clases a cursos combinados, recordemos que este era un sector rural, por lo tanto en una pieza tenían primero, segundo, tercero y seguramente en la otra pieza cuarto y quinto, ¿ya? Y sexto. Entonces, ellos trabajan juntos muchos años, pero llega un minuto en que la señora Verónica se retira de la docencia y sigue haciendo clases el señor Orlando Clavero Reyes junto al profesor Alejandro Salazar Ávila, quien venía de hacer clases y recién casi egresado de la comuna de Codegua. Es así como ya el colegio comienza a crecer poco a poco. El terreno que hoy día está el colegio Presidente José Manuel Balmaceda, es un terreno que correspondía al Fondo Santa Elena, por lo tanto no debemos confundirnos. En el Fondo Santa Carlota tuvimos la primera sala de clases, que era esta casita de adobe. Pero luego es donado este terreno de aquí del Fondo Santa Elena para poder construir con el tiempo un colegio. El sector La Gloria fue un asentamiento. Recuerden que yo les hablé que hubo una reforma agraria donde se dividieron estos fondos en parcelas y se forma el asentamiento del sector La Gloria. Cuando se hace esta parcelación, los mismos parceleros comienzan a limpiar el cierre perimetral de todo este terreno que iba a corresponder después a lo que yo les voy a ir contando. ¿Y qué hicieron? El señor José Manuel Guzmán, que está aquí, tengo la foto de él, José Manuel Guzmán, él era parcelero y además apoderado de este colegio, junto a otras personas, a otros parceleros, vinieron a colaborar para limpiar el contorno de nuestro colegio. Fíjense que primero lo que tuvieron que hacer fue botar estos muros de adobe que habían alrededor, y como dato anecdótico, él me relataba a mí que cuando venían a sacar estos escombros de muros de adobe,
con palas, qué sé yo, picotas y todos los colaboradores, ¿verdad? Como era el adobe, ustedes saben que está hecho de tierra y paja y eran unos grandes adoquines, y eso como estuvo botado y abandonado y después todo cayó, eran montones de estos muros de adobe, y él me contaba que cuando iban sacando estos escombros, fíjense que salían muchas culebras, así que, wow, qué interesante, ¿verdad? Y lo otro que tuvieron que cortar también por el contorno, porque habían unos lindos olmos y sauces, ¿ya? Y estos estaban a la orilla de la acequia, como se muestra allí. ¿Y qué es lo que sucedía? Los niños de ese entonces se agarraban de las ramas de los sauces y se colgaban y se balanceaban de un lado para otro, pasando la acequia. Era un juego súper entretenido porque más de alguno cayó al agua. Esa acequia todavía funciona, todavía está, es la que tenemos nosotros al inicio de nuestro colegio. Bueno, finalmente quiero contarles ya cómo se va formando entonces el colegio. Antaño ya sabemos que el colegio pertenecía al Fondo Santa Elena. Y fíjense ustedes que este pabellón que nosotros tenemos actualmente aquí, donde está la sala de enlace, las oficinas, el CRA, la sala EPI, la sala de prebásica, todo ese pasillo largo, ¿saben lo que era antaño? Era, para que ustedes sepan, eran las bodegas y el establo del fondo, y en el resto del terreno se guardaban maquinarias. Bueno, ¿qué hacen estos parceleros? Miren qué cosa más maravillosa. Aquí están los nombres lo voy a ir cerrando aquí abajo. Aquí están los nombres de los 20 parceleros que donaron este terreno. Y ellos, como organización, se reunieron y ellos tenían dos propósitos. Habían dos proyectos en mente como organización. Una, ellos lo que dijeron, ya tenemos este terreno como un bien común, ¿qué hacemos? Algo que sea beneficioso para la comunidad del sector La Gloria. Y tenían dos propuestas. Una, estoy encerrándola, era hacer un policlínico, y la segunda idea que ellos tenían era hacer una escuela rural. Como un acto democrático, estos 20 parceleros votaron y finalmente ganó la propuesta de hacer una escuela. Es así entonces que ya se empieza como a concretizar el espacio físico donde hoy nosotros tenemos esta institución educativa, esta comunidad educativa. Y en el año 1971 la construcción concluye y comienza a funcionar este colegio con estas dos pequeñas salitas que yo tengo aquí, las voy a marcar, estas dos pequeñas salitas, que en la actualidad son las salas que están aquí, que las voy a marcar por este otro lado, que ocupan el curso primero y segundo básico. Esas son las salas que se conservan desde hace 45 años. Con la posterioridad a estas salas se le hicieron ventanas que dan hacia la cancha para que entrara más luz. Pero ahí está la fotografía de cómo eran las salas en sus antaños. Bueno, yo les dije al principio que nuestro colegio se llamaba, lo voy a subrayar aquí, Escuela G478. Cuando ya tenemos el colegio construido con estas dos salitas, oficina, en este terreno, ¿verdad? Ya todo ya funcionando. Pero fíjense ustedes que en el año 1986, el 9 de octubre, lo voy a subrayar aquí arriba, el 9 de octubre de 1986, bajo el gobierno del presidente Augusto Pinochet y siendo ministro de Educación don Sergio Gaete Rojas, se sale el decreto exento, que aquí lo voy a subrayar abajito,
Dice, decreto exento 285, donde por primera vez se le cambia, se le pone el nombre que tiene hoy día. Recuerden, se llamaba Escuela G478, pero a partir del 9 de octubre de 1986, nuestro colegio recibe el nombre de Colegio Presidente José Manuel Balmaceda, bajo este decreto exento 285. Bueno, finalmente, dentro de toda esta parte ya de organización de los parceleros, teniendo la sala, el cierre perimetral, etcétera, 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 hay varios directores. Ya sabemos que los primeros profesores encargados, porque en ese entonces no eran directores, eran profesores encargados. Ya sabemos que como profesora encargado era el señor Orlando Clavero Reyes y la profesora Verónica Peralta, ¿verdad? Luego fallece don Orlando al tiempito después y se hace cargo el profesor, aquí lo tenemos, el señor José Alejandro Salazar Ávila, quien toma este colegio, ¿verdad? Y él hace una serie de gestiones, entre ellas es que en el año 1986, antes en realidad, él en el año 1994 escribe a una organización que era Integra para poder tener prebásicas, pero en ese entonces a él le fue mal porque la Corporación Municipal de Rancagua le dice que no hay recursos, siendo el secretario general don Carlos Godoy. Entonces este profesor no descansa y dice, yo sí sé que podemos hacerlo, lo podemos lograr. Y en el año 1996 él comienza a recorrer el sector y logra reunir a varias familias y logrando tener un número de estudiantes para formar el kinder. Y es así que en el año 1997 se tiene el primer kinder de nuestro colegio. La educadora de párvula en ese entonces solo dura un año aquí y en el año 1998 ingresa a nuestro establecimiento como educadora de párvulo la señora Elizabeth González Moneta, a quien educaba a varias generaciones que hoy día también los tenemos como apoderados, junto a la tía asistente Luisa Araya. Aquí, bajo la gestión como profesora a cargo, don Alejandro Salazar forma el primer Centro General de Padre y Apoderado. Y en aquel entonces la presidenta era la señora Teresa Muñoz, la secretaria señora María Díaz y la tesorera la señora María Angélica Guzmán Cabrera, quienes en la actualidad ellas están vivas, vigentes, son vecinas del sector y trabajaron y colaboraron muchísimo por nuestro colegio. ¿Qué tiene que ver ahora la escuela Baldomero Lillo? Fíjense que la escuela Baldomero Lillo está a 5 kilómetros hacia adentro de nuestro establecimiento. Y era una escuela rural también, con cursos combinados, donde la profesora a cargo era la señora María Eugenia Lecaros. Aquí la tengo y la voy a encerrar aquí en esta foto, que ella es la directora. Ahí está. Ella se cierra en este colegio, tal como lo voy a subrayar aquí, el año 2005. Y es así como ella es trasladada con todos sus estudiantes a este establecimiento educacional, junto obviamente a las apoderadas. Esta foto que está aquí en particular tiene una connotación bastante simbólica porque voy a encerrarla. Fíjense que la tía Cecilia Orellana, nuestra inspectora, ella trabajó, la estoy encerrando ahí porque además ella en ese entonces, las apoderadas, la sacaron como reina de la finalización del año escolar en una actividad que ellas hacían de cierre de final de año. La tía Cecilia trabajó junto a la señora María Eugenia Lecaros, además la tía Cecilia educó en esta escuela Baldomero Lillo a sus dos hijos y cuando cierran este colegio ellas son trasladadas a nuestro establecimiento educacional.
En la actualidad, esta es la fotografía de la Escuela Baldomero Lillo. Aquí tenemos, lo voy a encerrar, en la actualidad, aquí la primera salita está hecha una pequeña capilla donde una vez al mes se hace misa y está bajo la tutela de la iglesia Cristo Rey que está ubicada en Baquedano. La segunda sala es una habitación, está habilitada como habitación donde vive la señora, el matrimonio que cuida este lugar. Y la otra parte del colegio es, aquí está, lo voy a encerrar, es la sede comunitaria del sector Santa Elena, de la Junta de Vecinos Santa Elena, en donde hacen una serie de actividades y además todos los jueves va el salud móvil. Fíjense ustedes cómo hemos ido creciendo, pero también hemos ido teniendo identidad. En el año 2011, más o menos, la señora, quien era la profesora encargada, la señora Silvana Chesta, gestiona y finalmente se hace realidad de que se le haga un himno a nuestro establecimiento educacional. Es así que el músico, compositor y productor musical, lo voy a encerrar, Marcelo Olivares Cabezas, es quien es el autor y compositor de nuestro himno del colegio. Marcelo Olivares es un músico muy conocido, el cual él ha hecho más o menos 157 himnos de diversas instituciones. Dentro de las gestiones que ha hecho nuestra directora, la tía Paola, fíjense que cabe también señalar que hasta el 2019, ella llegó el año 2019, la tía Paola era igual que el resto de los directores, profesores a cargo. Y recién el año 2020 se crea bajo la alta dirección pública, bajo el concurso de alta dirección pública, el cargo de directora. Por lo tanto, hasta el 2019, todas las personas que pasaron eran profesores a cargo y recién el 2020 en adelante ya existe el cargo de director como tal. Dicho eso, nuestra directora Paola en su gestión como directora y un año como profesora a cargo, que fue el año 2019, ella forma el año 2022 por primera vez el centro de estudiantes. También en el año 2022 hace la participación democrática de todos los estamentos para cambiar el uniforme de nuestro establecimiento educacional por el uniforme que usan hoy día los niños y niñas. Se construye, ya gestiona para que se construya el comedor para profesores y se hace este cierre perimetral ya firme, fijo y estable, que es el que tenemos el día de hoy. Aquí con los años, este colegio, después de ser un pequeño colegio con poquitos alumnos, con el señor Clavero, hoy día hemos llegado a una matrícula de 246 estudiantes. Aquí tenemos la fotografía de prekinder, kinder, tenemos los estudiantes de primero y segundo básico, los estudiantes de tercero y cuarto año básico, los estudiantes de sexto año básico y el quinto año básico con la profesora de religión María Elena Madrid. ¿Qué tiene que ver ahora la vinculación del Rotary Club? Fíjense que el Rotary Club, nosotros sabemos que nos ha ayudado montones desde hace mucho tiempo. La primera socia en ayudar a este establecimiento educacional fue la señora Gabriela Leiter junto a su esposo Sergio Valenzuela, quienes formaron, eran parte y socios del Rotary Club y ellos vinieron a hacer labor social a nuestro establecimiento educacional. En la actualidad, quien es la cara visible de esta institución que siempre nos ha apoyado desde la época de la señora Gabriela, es don Sergio Retamales. Y finalmente quiero concluir contándoles de quiénes han sido los profesores a cargo de nuestro colegio, que primero se llamó Escuela G478 y luego en el año 1986 pasa a llamarse Colegio Presidente José Manuel Balmaceda. Profesores a cargo:
Ya sabemos que tuvo la señora Verónica Peralta Rojas, el señor Orlando Clavero Reyes, don José Alejandro Salazar Ávila, Héctor Pérez y la señora María Eugenia Lecaro, quienes además eran matrimonio, Silvana Chesta Puente, Martín Peña, María Teresa Salgado y nuestra queridísima tía Paola Andrade Codoseo. Estimada comunidad educativa del Colegio Presidente José Manuel Balmaceda, para mí ha sido un honor haber construido esta historia de nuestro colegio y con el objetivo no solo de cumplir con presentar respecto de este patrimonio. Importante, todos somos patrimonio. Hoy día en la actualidad, todos los que estamos y formamos esta comunidad educativa somos patrimonio. Eso es súper importante. Con mucho cariño, con mucho respeto para todos los que han laborado en esta institución educativa, para todos los que han sido apoderados y estudiantes de esta comunidad educativa. Es un honor poder haber construido esta historia y espero que con ello fortalezcamos nuestra identidad y significancia de lo que es nuestra comunidad educativa. Muchas gracias.